¿Cómo y cuándo llegaron los humanos a Australia? Los asentamientos humanos en Australia existieron mucho antes de que los humanos colonizaran otras tierras en todo el mundo, y se cree que los primeros humanos poblaron Australia hace unos 70.000 años a.C. Esto es al menos 10.000 años antes de que surgieran los primeros asentamientos en Europa. Durante muchos años ha habido debates sobre cómo llegaron los humanos a Australia. El patrón de migración de los antiguos humanos al expandirse desde África y moverse por el globo es un concepto fascinante. Durante mucho tiempo se pensó que los antepasados de los aborígenes llegaron a Australia en botes y posiblemente sean los humanos más antiguos que viven fuera de África. La investigación genética de los aborígenes australianos sugiere que todos están relacionados con un antepasado común que llegó al continente hace unos 50.000 años. La teoría del bote sostiene que los humanos viajaron en botes primitivos desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que quizás caminaron a pie al menos la mayor parte del camino. Los investigadores se sintieron inspirados a buscar otra ruta posible, ya que las evidencias arqueológicas de asentamientos humanos a lo largo de la ruta sur no eran tan antiguas como las evidencias de actividad humana encontradas en Australia. Una de las investigadoras, Simona Kelly, postula que los humanos migratorios llegaron a Australia entre hace 70.000 y 50.000 años, cuando las islas de Indonesia, Nueva Guinea y Australia formaban un solo continente llamado Sahul. Sin embargo, esta teoría no tiene en cuenta a los primeros australianos como navegantes, ya que algunas islas en la ruta sugerida nunca estuvieron conectadas al continente. Aún así, la ruta propuesta muestra pruebas contundentes de las primeras exploraciones marítimas humanas. El equipo espera realizar excavaciones en algunas islas identificadas como parte de la ruta propuesta para buscar pruebas de asentamientos humanos anteriores a los sitios más antiguos encontrados en Australia. Burdijuak, cerca de Little River en Victoria, se encuentra una composición irregular en forma de huevo hecha de aproximadamente 100 piedras de basalto que varían en tamaño, desde pequeñas piedras hasta grandes rocas de hasta 1 metro de altura. Las piedras alguna vez se consideraron ceremoniales, pero en 2016 los investigadores descubrieron que podrían haber sido utilizadas con un propósito mucho más práctico y científico. Nuevas evidencias sugieren que las piedras podrían haber sido utilizadas para mapear el movimiento del Sol, lo que permitía a los astrónomos aborígenes rastrear los solsticios de invierno y verano. Según un grupo de científicos de la Universidad de Monash, estos astrónomos neolíticos utilizaron el paisaje circundante para determinar la ubicación correcta de los sitios. Llegaron a esta conclusión basándose en la disposición de 3 grandes piedras que parecen imitar 3 grandes montañas que rodean las piedras. Esta teoría sugiere que Burdijuak sería la primera evidencia física de que los humanos utilizaron herramientas para observar el movimiento de los cuerpos celestes en el cielo nocturno. Uno de los posibles propósitos de este calendario astronómico era la agricultura, ya que podría haber permitido a los constructores monitorear de cerca las estaciones. Alrededor de este sitio, los arqueólogos descubrieron terrazas utilizadas para la agricultura, llamadas yilis, lo que los llevó a pensar en la existencia de aldeas permanentes en esta área. Si esta teoría se confirma, proporcionará una visión tentadora de la vida de los antiguos aborígenes y demostrará que las tribus no siempre eran nómadas. El sitio podría demostrar que la agricultura sedentaria existió en Australia mucho antes de las estimaciones modernas. A veces se llama a Burdijuak el Stonehenge australiano, pero esta estructura en forma de huevo es en realidad mucho más antigua y podría haber sido construida 5.000 años antes de que se construyera Stonehenge. Tal datación sugiere que Burdijuak fue construido aproximadamente al mismo tiempo que Göbekli Tepe, que actualmente se considera uno de los monumentos creados por el hombre más antiguos del mundo. La conexión entre Australia y el Amazonas, dado el vasto océano que separa Australia de América del Sur, es sorprendente que en 2014 las pruebas genómicas mostraran que varias tribus amazónicas compartían más marcadores genéticos con los aborígenes que con cualquier otra cultura euroasiática. Basándose en estas evidencias, los investigadores estadounidenses y daneses creen que los antepasados de los aborígenes y los habitantes del Amazonas se desplazaron hacia el este desde África juntos, y en algún momento el grupo se dividió. Una parte del grupo se dirigió hacia el sur y terminó en Australia, mientras que otros se dirigieron hacia el noreste, cruzando el estrecho de Bering hacia el continente americano.
A medida que pasaron los milenios y los continentes se desplazaron, estas dos tribus, sin saber de la existencia una de la otra, quedaron aún más separadas por el Pacífico Sur. Este descubrimiento sugiere que hubo varias migraciones hacia América. Se cree que el grupo conocido como población y llegó al continente americano hace más de 15.000 años, unos 55.000 años después de que la otra parte de su grupo llegara a Australia. Increíblemente, un cráneo de humanoide encontrado en el centro-sur de Brasil parece ser un descendiente de la población y el cráneo pertenecía a una mujer apodada Lucia por los antropólogos. Su descubrimiento fue el primer indicador de la población y, lo que luego fue confirmado por estudios genómicos. Lucia tenía casi 2000 años más que cualquier otro esqueleto encontrado en América. La reconstrucción facial basada en su cráneo muestra rasgos sorprendentemente aborígenes, muy diferentes de los indígenas y asiáticos del norte que también colonizaron América del Sur mucho más tarde. Es increíble pensar que, después de salir de África, la humanidad llegó a lo que más tarde se llamaría los continentes inexplorados, mucho antes de que los europeos se establecieran en Europa. Fueron la única cultura que documentó adecuadamente la subida del nivel del mar, dado que la historia de los aborígenes es exclusivamente oral. Podría parecer imposible que sean la única cultura con evidencia histórica del aumento del nivel del mar. Sin embargo, la investigación ha demostrado que esto es cierto. Sabemos que después de la última glaciación, hace unos 10.000 años, el nivel del mar subió drásticamente, inundando muchas áreas que antes estaban habitadas en todo el mundo. Esta historia fue registrada no solo por un pequeño grupo de tribus, sino a lo largo de toda Australia, de costa a costa. No solo los recuerdos registraron la subida del nivel del mar, sino también la vida antes y durante la última glaciación. Algunas de estas historias datan de cuando había menos de 10 millones de personas en el planeta, y los aspectos de la narrativa aborigen ayudaron a preservar la verdad histórica. La historia se transmitía a través de obligaciones familiares, lo que significa que cada miembro de la tribu o familia conserva ciertos fragmentos de información, ayudando a mantener los hechos intactos. Algunas tribus incluso pueden identificar islas sumergidas por su nombre. El profesor de geografía Patrick Nunn y el lingüista Nicholas Reid identificaron 18 historias aborígenes que describen antiguos cambios ambientales. Las historias ilustran inundaciones costeras continuas, la posibilidad de llegar a islas que ahora solo se pueden alcanzar en barco, y tierras que una vez estuvieron habitadas pero ahora están bajo el agua. Muchas tribus describen la bahía de Port Phillip en un tiempo en que esa área era mayormente tierra seca, descrita como la tierra de los canguros. Según las tribus locales, las llanuras se utilizaban como terrenos de caza para canguros y zarigüeyas. El pueblo en Ngarrindjeri tiene un personaje hereditario llamado Ngurunderi, quien en una historia persigue a sus esposas hasta la isla Canguro, a la que podían llegar caminando. En su ira, Ngurunderi eleva el nivel del mar y convierte a sus esposas en rocas que ahora sobresalen del agua entre la isla y el continente. Si esta historia se originó cuando el nivel del mar era lo suficientemente bajo como para caminar hasta la isla, debe tener entre 9.800 y 10.650 años de antigüedad. Otras historias cuentan cómo la línea costera llegaba hasta el arrecife y había una desembocadura de río donde ahora se encuentra la isla Fitzroy. Muchas de las islas que rodean Australia alguna vez estuvieron conectadas con el continente, incluidas las que se encuentran entre las costas de Perth y Fremantle. Según la leyenda, esta área estaba densamente cubierta de árboles, que finalmente se incendiaron y ardieron con tal intensidad que rompieron la tierra, permitiendo que el mar entrara y separara las islas del continente. Aunque la subida del nivel del mar fue notada por muchas otras culturas, como lo demuestran numerosos mitos de inundaciones de todo el mundo, los aborígenes son los únicos que preservaron este recuerdo como un hecho real en lugar de entregarlo completamente a la mitología. Es posible que otras culturas también hayan preservado este evento en su historia oral, pero la tradición de transmisión de registros a través de historias fue modificada o completamente perdida debido a diversas fuerzas externas. La realidad de las historias aborígenes se basa en el hecho de que pueden identificar y describir áreas que alguna vez fueron tierra firme, a diferencia, por ejemplo, de la historia de la Atlántida, donde la ubicación y la base fáctica son desconocidas y aún se disputan. Uluru, en el Gran Desierto Occidental, cerca del centro geográfico de Australia, se encuentra una solitaria roca que es más grande que una isla.
En 1873, el topógrafo William Gosse nombró el hito en honor a Sir Henry Ayers, quien en ese momento era secretario jefe de Australia del Sur. Sin embargo, tiene un nombre más antiguo, que posiblemente se originó antes de la última glaciación: Uluru. Uluru es una gran roca conocida como Inselberg, que se cree que son los restos de una antigua cadena montañosa que se erosionó lentamente con el tiempo. Alguna vez se pensó que era un meteorito, pero ahora los geólogos creen que esta gran colina magnética es un trozo de arcosa arenisca de 550 millones de años, y gran parte de ella está enterrada bajo tierra. La mitología de Uluru dice que una serie de cuevas en el extremo norte de la cima representa un campamento que sus antepasados construyeron en Tiukurpa, o Dreamtime, donde iniciaron a sus jóvenes. Se dice que algunas cuevas eran el campamento donde se alojaban los padres y tíos junto con un polluelo de águila que proporcionó las plumas para la ceremonia. Otras cuevas representaban lugares donde vivían los ancianos, y una fila de piedras planas formaba el campamento de las mujeres. Al noroeste de Uluru se encuentra un pilar separado de la roca principal, llamado cola de canguro. Este poste ceremonial supuestamente fue robado por un demonio del campamento de los ancestros llamado Mala. Dingo. Dingo fue invocado por otros ancianos en Occidente que querían castigar a Mala por negarse a proporcionar plumas de águila a sus primos. La leyenda dice que Dingo persiguió a Mala y a sus invitados, el pueblo de la serpiente de alfombra. En Uluru hasta hoy, las enormes marcas y cuevas en forma de garras en la base de la roca marcan el camino de su escape. Hay otra enorme roca en Australia llamada Barringarra, también conocida como Monte Augustus. Esta roca es 2 veces más grande que Uluru y lleva el nombre de un niño que, según dicen, vagó en una zona prohibida como un invitado no deseado durante Tiukurpa. El planeta. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado civilizaciones fascinantes que han dejado una huella imborrable en nuestro planeta. Desde entonces, las majestuosas pirámides y las complejas ciudades que estas antiguas culturas nos han legado siguen fascinándonos con sus misterios, logros y herencia. Pero ¿cuál de ellas puede considerarse la más antigua? En este vídeo, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir cuál es la civilización más antigua del planeta. Mesopotamia y Egipto, candidatos a la civilización más antigua. Mesopotamia y Egipto son 2 de los principales candidatos para el título de la civilización más antigua del planeta, pero ambos tienen características y periodos de desarrollo únicos. Para determinar cuál es la más antigua, debemos analizar varios criterios que definen una civilización y cómo se aplican a cada uno de ellos. A lo largo del vídeo, profundizaremos en la historia, cultura, logros y legado de estas 2 civilizaciones para llegar a una conclusión informada. En las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización que marcó el comienzo de la historia tal como la conocemos. Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C. Los sumerios establecieron las bases de lo que se considera la primera civilización compleja del planeta. Estructura social y economía de los sumerios. Los sumerios vivían en ciudades-estado independientes, gobernadas por reyes o sacerdotes. La sociedad estaba dividida en clases sociales, con la élite gobernando a la clase media, artesanos, y a la clase baja, campesinos y trabajadores. La economía sumeria se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. Usaban un sistema sexagesimal para medir el tiempo y las cantidades, lo que contribuyó al desarrollo de la matemática y la astronomía. Los sumerios eran politeístas y adoraban a muchos dioses y diosas relacionados con los fenómenos naturales y la vida. Sus creencias religiosas influían en su arte, arquitectura y literatura cada día. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, la rueda, la vela, así como el sistema sexagesimal. Desarrollaron métodos avanzados de construcción, irrigación y metalurgia. El legado de la civilización sumeria influyó en otras culturas, como los acadios, los babilonios y los asirios. Los sumerios sentaron las bases para el desarrollo de otras civilizaciones en la región. Su herencia cultural, que incluye la escritura, la arquitectura y las matemáticas, se transmitió a través de los siglos y ha influido en la historia de la humanidad. Los logros de los sumerios en agricultura, tecnología y organización social tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la humanidad.
Su civilización representa un punto de inflexión en la historia, marcando el comienzo de la era urbana y la complejidad social. Mesopotamia se destacó por sus logros en diversas áreas. Los sumerios, babilonios, acadios y asirios contribuyeron al desarrollo de la escritura, la arquitectura y las matemáticas. Sus ciudades estaban organizadas con templos, palacios y mercados, lo que reflejaba una sociedad avanzada y jerárquica. Uno de los logros más significativos de Mesopotamia fue la invención de la escritura. La cuneiforme, un sistema desarrollado por los sumerios, permitió registrar mitos, leyes, transacciones comerciales y literatura, marcando el inicio de la historia escrita y facilitando la administración de sus ciudades-estado. La agricultura en Mesopotamia fue crucial para su desarrollo. Gracias a la construcción de canales y sistemas de irrigación, lograron controlar las inundaciones de los ríos y aumentar la producción de alimentos. Estos excedentes agrícolas permitieron el crecimiento de la población y el florecimiento de las ciudades. El Código de Hammurabi es uno de los primeros códigos legales escritos que conocemos. Este código, creado por el rey babilónico Hammurabi, estableció reglas y castigos para mantener el orden y la justicia en su reino. Su famoso principio de ojo por ojo refleja la búsqueda de equilibrio y justicia en el mundo antiguo. Civilización del Antiguo Egipto. En Egipto, los faraones eran considerados dioses en la tierra, y su poder no se cuestionaba. Gobernaban con poder absoluto y eran responsables de grandes proyectos monumentales, como las pirámides de Giza, que aún hoy asombran por su grandeza y precisión. Las pirámides, tumbas y monumentos de los faraones simbolizaban poder y eternidad. La escritura jeroglífica egipcia era una forma compleja y sagrada de comunicación, utilizada principalmente en monumentos y textos religiosos. Consistía en símbolos que representaban sonidos y significados. Esta escritura permitió registrar la historia, las leyes y las creencias de una civilización que prosperó durante milenios. Los antiguos egipcios sobresalieron en medicina y astronomía. Sus logros influyeron en civilizaciones posteriores. Sus conocimientos médicos eran impresionantes, con tratamientos y operaciones detallados. En astronomía, crearon calendarios precisos basados en la observación de las estrellas, lo que fue fundamental para la agricultura y la vida cotidiana. La civilización del Valle del Indo prosperó alrededor del río Indo y se destacó por sus ciudades planificadas, como Mohenjo-Daro y Harappa. Estas ciudades mostraban un notable ingenio en la ingeniería y la planificación urbana, con sistemas de drenaje y calles pavimentadas, lo que demostraba una organización social compleja y un alto nivel técnico. Mohenjo-Daro y Harappa son las dos ciudades más emblemáticas de la civilización del Valle del Indo. Las características urbanas de estas ciudades destacan por su impresionante diseño, con calles rectas y sistemas de drenaje avanzados. Sus finas construcciones de ladrillo atestiguan la existencia de una sociedad organizada y técnicamente desarrollada. La escritura avanzada del Valle del Indo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Los símbolos encontrados en sellos y tabletas no han sido completamente descifrados, dejando mucho espacio para la especulación sobre su significado y estructura. La civilización del Valle del Indo mostró impresionantes logros en tecnología e ingeniería urbana. Construyeron complejos sistemas de alcantarillado y pozos de agua, lo que demuestra su preocupación por la higiene y la salud, aspectos sociales cruciales para una sociedad próspera y sostenible. Dinastía Xia de China. La dinastía Xia es considerada la primera dinastía china, que marca el comienzo de la larga historia de las civilizaciones en China. Aunque su existencia se consideró inicialmente mítica, los descubrimientos arqueológicos en Erlitou proporcionaron pruebas tangibles de una sociedad avanzada en el Valle del Río Amarillo. Los hallazgos de una antigua ciudad con talleres, herramientas, palacios y objetos de bronce confirmaron la existencia de una sociedad compleja. Estas evidencias han permitido a historiadores y arqueólogos comprender mejor los orígenes de la cultura china y su influencia en las leyendas y mitos de Asia. Los chinos han formado la identidad cultural del país a lo largo de los siglos. Leyendas como la creación del mundo por Pangu o las hazañas de los emperadores míticos reflejan valores y enseñanzas que aún impregnan la sociedad china moderna. La influencia de la civilización china en Asia fue enorme. Se extendió a través de la escritura, la filosofía y el arte.
El confucianismo y el taoísmo, nacidos en China, dejaron una huella imborrable en la cultura, política y religión de muchos países asiáticos. Civilización sumeria. La civilización sumeria es una de las más antiguas y sorprendentes del mundo. En la región de Mesopotamia, los sumerios desarrollaron grandes ciudades-estado y fueron pioneros en la creación de estructuras sociales y políticas complejas, dejando un legado duradero en la historia de la humanidad. La arquitectura sumeria es otro testimonio de su ingenio. Las ciudades sumerias estaban adornadas con zigurats, impresionantes templos escalonados que servían como centros religiosos y administrativos. Estas estructuras no solo eran maravillas arquitectónicas, sino que también reflejaban la importancia de la religión y la política en la vida sumeria. La religión y la mitología sumeria estaban profundamente entrelazadas con la vida cotidiana. Los sumerios adoraban a deidades como Anu, Enlil e Inanna, que gobernaban aspectos vitales del mundo natural y humano. Sus creencias incluso influyeron en la política, consolidando a la sociedad en torno a templos y rituales sagrados. Civilización de Caral. La civilización de Caral, ubicada en Perú, es una de las más antiguas de América. Su desarrollo data de alrededor del 3000 a.C. Esta cultura muestra logros impresionantes en arquitectura y organización social. Los habitantes de Caral construyeron pirámides, plazas y viviendas complejas, demostrando un profundo conocimiento en ingeniería. La cultura de Caral se destaca por sus logros en arquitectura y agricultura. Sus sistemas de irrigación permitieron un cultivo eficiente en un entorno árido, y sus construcciones reflejaban una planificación urbana avanzada. Estos logros no solo sostuvieron su propia civilización, sino que también influyeron en el desarrollo de futuras culturas de la región andina. La influencia de Caral se extendió a otras culturas andinas, sentando las bases para civilizaciones como los moche y los incas. Su legado en tecnologías agrícolas y planificación urbana se percibe en la evolución de estas sociedades, que adoptaron y adaptaron el conocimiento de Caral a su propio contexto geográfico y cultural. Reflexionar sobre el legado cultural de estas civilizaciones nos permite apreciar la riqueza y diversidad de la historia humana. Comprender las contribuciones de nuestros antepasados nos enseña a valorar y preservar nuestro patrimonio cultural, fomentando un sentido de identidad y continuidad a lo largo del tiempo. Te invitamos a suscribirte, comentar y compartir este contenido. Al suscribirte, exploraremos juntos la riqueza de nuestras raíces. Al participar, contribuyes a la difusión del conocimiento y a la apreciación de nuestro patrimonio común, fomentando el desarrollo de una comunidad interesada en descubrir y preservar la historia de la humanidad. En el año 710 d.C., una fuerza indomable cruzó el estrecho de Gibraltar, cambiando para siempre el destino de la tierra y de una ciudad que se convertiría en un faro de cultura y conocimiento en la Edad Media. Esta es la historia de la conquista de Granada. Únase a nosotros en un viaje a través del tiempo, donde las batallas, intrigas y maravillas arquitectónicas mostrarán cómo los musulmanes transformaron una pequeña ciudad en el corazón palpitante de Al-Ándalus. ¿Listos para descubrir un legado que aún vive en las piedras de la Alhambra? Comencemos en el año 710 después de Cristo. La península ibérica era un mosaico de reinos y tribus visigodas. Entre ellos, Granada era una ciudad próspera y culturalmente rica, situada en el sur, en lo que hoy conocemos como Andalucía. Los musulmanes cruzaron el estrecho, preparándose para la guerra. Su Majestad, nuestra fuerza militar es superior. No debemos temer a estos invasores. Sin embargo, otra opinión decía, Su Majestad, debemos ser cautelosos, su táctica militar es diferente a la nuestra. Cruzamos el estrecho en nombre de una causa justa. Alá nos guía, y con su ayuda venceremos. La batalla de Guadalete fue decisiva. Los musulmanes, con sus estrategias innovadoras y el liderazgo de Tarik ibn Ziyad, derrotaron al ejército visigodo. La ciudad de Granada, la joya del sur de Al-Ándalus, se convirtió en un centro de cultura y conocimiento bajo el dominio musulmán. Granada se convirtió en un centro de conocimiento, arte y cultura. La Alhambra, símbolo de esta época, aún se mantiene como testimonio de su grandeza. La conquista de Granada por los musulmanes marcó el comienzo de una edad de oro en la península ibérica, una época de convivencia y florecimiento cultural que dejó una huella imborrable en la historia de España.
Después de la conquista, Granada comenzó a prosperar bajo el dominio musulmán. Se construyeron mezquitas, palacios y jardines, y la ciudad se convirtió en un centro de comercio y cultura. Granada se convirtió en un faro de conocimiento y cultura. Aquí, la poesía, la ciencia y la filosofía encontraron su hogar en los jardines de la Alhambra. Las palabras, florece como las rosas, la sabiduría es nuestro legado, se convirtieron en su lema. Bajo el dominio de la dinastía nazarí, Granada alcanzó su apogeo. La construcción de la Alhambra, el palacio fortaleza, simbolizaba la grandeza y esplendor de esta época. Cada elemento de este palacio debía reflejar la magnificencia de Al-Ándalus. Este palacio se convirtió en un legado eterno de Granada, que fue no solo un centro político y militar, sino también un lugar de intercambio cultural y religioso. Musulmanes, judíos y cristianos vivían juntos, compartiendo ideas y conocimientos. El año 1492. Durante siglos, la península ibérica, ahora conocida como España, estuvo dividida en reinos cristianos del norte. Ellos miraban con añoranza hacia el sur, donde las hermosas ciudades y las tierras fértiles de Al-Ándalus brillaban bajo el sol. Esta era la tierra de los moros musulmanes, que habían llegado desde el norte de África muchos años antes. La Reconquista, el intento cristiano de recuperar España, fue una lucha larga y violenta, donde generación tras generación luchó, impulsada por sus creencias y ambiciones. A finales del siglo XV, solo quedaba un reino musulmán, el Emirato de Granada. Esta pequeña pero orgullosa ciudad, con su magnífica capital, fue el último bastión de la civilización islámica en Europa occidental, pero su tiempo estaba llegando a su fin. En el norte, dos monarcas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unieron sus reinos a través del matrimonio. Ambiciosos, profundamente religiosos y dispuestos a hacer lo que fuera necesario, vieron en la conquista de Granada el último paso en la Reconquista, una oportunidad para crear una España unificada bajo la bandera del cristianismo. La caída de Granada se sintió mucho más allá de España. Fue más que una simple conquista, fue un símbolo de unidad y fuerza. Isabel era una política astuta y una negociadora experta, comprendiendo el poder de los símbolos y las grandes manifestaciones. Reunieron un poderoso ejército, equipado con los cañones más avanzados, lo que resultó decisivo en el asedio que se avecinaba. Dentro de las murallas de Granada, crecía un sentimiento de inquietud y temor. El reino, que una vez fue poderoso, se había convertido en una sombra de sí mismo, debilitado por conflictos internos y el agotamiento de recursos. El sultán Abu Abdalá, conocido como Boabdil, era una figura trágica. ¿Cómo puedo abandonar mi ciudad, mi pueblo, mi legado al enemigo? Pero, ¿podremos resistir un asedio a gran escala? Él sabía que Granada no podría soportarlo. En la primavera de 1491, el ejército cristiano apareció en el horizonte y comenzó a establecer campamentos fortificados alrededor de la ciudad, cortando sus suministros. Fernando, maestro en logística, creó una línea de campamentos fortificados alrededor de la ciudad, bloqueando su abastecimiento. Los cañones bombardeaban las murallas de la ciudad, convirtiéndolas en ruinas. Los defensores lucharon con valentía, pero las fuerzas enemigas superiores les dejaban pocas posibilidades. Boabdil aún vacilaba, esperando un milagro. El asedio duró varios meses, los habitantes de Granada estaban hambrientos y exhaustos, suplicando a Boabdil que pusiera fin a su sufrimiento. Mi pueblo sufre, y estoy dividido entre mi deber y su bienestar. ¿Qué debo hacer? El tiempo se agotaba, y el sultán finalmente accedió a negociar. En enero de 1492, Boabdil, vestido con ropas de luto, salió del palacio de la Alhambra por última vez para encontrarse con Fernando e Isabel en la llanura de la Vega, fuera de las murallas de la ciudad. Allí entregó las llaves de la ciudad, símbolo de su poder y del destino de su pueblo. Los estandartes cristianos se izaron sobre la Alhambra, y la multitud lanzó un suspiro de alegría. Para los cristianos, fue un momento de victoria, para los musulmanes de Granada, un día de profunda tristeza. La caída de Granada marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia de España. Fernando e Isabel entraron en la ciudad con triunfo, comenzando inmediatamente a consolidar su control. Sin embargo, las promesas hechas a los musulmanes de Granada no siempre se cumplieron.
Muchos fueron obligados a convertirse al cristianismo, y sus mezquitas se convirtieron en iglesias, lo que provocó resentimiento que condujo a rebeliones y expulsiones. El legado de la conquista de Granada tuvo un impacto enorme, no solo en España, sino en todo el mundo. Marcó el fin del dominio musulmán en la península ibérica y el ascenso de una España unificada como una gran potencia en Europa. Sin embargo, también condujo a la persecución y expulsión de judíos y musulmanes, despojando al país de su diversidad cultural e intelectual. El año 1492 fue un punto de inflexión en la historia mundial. Ese mismo año, Cristóbal Colón, financiado por Isabel y Fernando, cruzó el Atlántico en busca de una nueva ruta a las Indias Orientales, pero en su lugar descubrió América, dando inicio a una era de exploración, conquista y globalización que cambiaría el mundo. La caída de Granada y el descubrimiento de América fueron dos caras de la misma moneda, marcando el fin del viejo mundo y el amanecer de uno nuevo. La conquista de Granada sigue siendo un recordatorio del poder perdurable de la fe, la ambición y el afán humano de conquista. Es una historia de victorias y derrotas, de héroes y villanos, de promesas hechas y rotas, que continúa fascinándonos e inspirándonos, recordándonos la influencia duradera del pasado y los desafíos que enfrentamos hoy.